Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Garzón, pertenezco al programa de Ingeniería de Software y vamos a dar a continuación una explicación sobre o un cuadro comparativo, vamos a explicar un cuadro comparativo sobre la investigación cualitativa y sus principales características. Esto para presentar la actividad número 2 de nuestra materia Proyecto de Investigación 2. Ok, bueno, comenzamos. Vamos a poner en el cuadro comparativo los siguientes aspectos o métodos de investigación cualitativa, el cual mencionaré a continuación. Primero de ellos es el diseño etnográfico, segundo es la etnografía virtual, tercero es diseño de investigación, el cuarto es estudio de caso, el quinto sería teoría fundamentada y por último tendríamos el tipo de fenomenología. Bueno, expliquemos en qué consiste el diseño etnográfico. Esto proviene de la investigación que se hace a través de la tradición antropológica y anglosajona. Por su parte, la etnografía virtual nace de un crecimiento social en cuanto a la configuración de la comunidad, de una comunidad respecto a la tecnología y cómo esta evoluciona. Eh, por otro lado, tenemos el diseño de la investigación, que esto es un fundamento que nace para aportar información, em, eh, información guía o un framework para las decisiones sobre las reformas estructurales de algún tema. Por otro lado, el estudio de caso es un método de estudio científico en el cual en el siglo XIX se utilizaba como un método muy pedagógico arraigado para la enseñanza de la sociedad. En cuanto a la teoría fundamentada, esta surge en 1967 gracias a una propuesta de Barney Glaser y Asen Strauss en su libro de Discovery in Government Theory. Y por último, la fenología se empieza a utilizar a partir como del siglo XVIII y pues veremos más adelante más características. ¿Qué hay de las fases de cada una de ellas? Bueno, para los diseños etnográficos tenemos 10 fases. La primera es como el planteamiento orientado a entender y representar las experiencias. El segundo es la elección de los participantes. Como tercer punto tenemos la inversión en el campo o del campo bueno, donde se esté desarrollando, o sea, es decir, investigación de campo. La cuarta es la recolección de datos sobre las historias de vida en cada contexto donde se presente. Como quinto paso tenemos explorar los significados de las experiencias. Como sexto paso veremos como la verificación de estos hechos. En el séptimo paso tenemos como el análisis de la narración histórica respecto a cada individuo. También posteriormente continuaremos con la elaboración del reporte de estudio. em, y por consiguiente, la revisión del reporte de los participantes y, por último, la elaboración de un reporte final. ¿Qué hay de la etnografía virtual? Entonces, como primera fase vamos a tener el planteamiento de una pregunta de investigación, como lo es en la mayoría, y también un planteamiento de objetivos tanto generales como específicos. En la segunda fase de la etnografía virtual tendríamos que determinar las técnicas ah, de captura de información. Como tercer paso, tendremos la selección de los emplazamientos, del acceso al campo, del campo de estudio. Y por cuarto, tenemos la selección de los informantes. Se van a seleccionar no todo el grupo, sino segmentados. El quinto es como la recogida de la información, o pues otra vez como la captura de esa información ya más segmentada. El sexto paso es como el análisis de los datos obtenidos y por último tendríamos la presentación de los resultados. En cuanto al diseño de investigación, tendremos que como primera fase la recolección, como segunda fase la medición, como tercera fase un análisis de datos. Esto implica también tener entrevistas, consolidación de instrumentos y registro de voces. De acuerdo, ¿qué pasa con las fases del estudio de un caso? Se selecciona el caso como primera fase,
se elaboran preguntas. Tercero, se pueden localizar fuentes y localización de fuentes y recopilación de datos. Hace referencia a que se deben seleccionar muy bien qué fuentes son principalmente útiles para el estudio. El cuarto paso es análisis de la interpretación de la información. Y por último, la elaboración del informe final. ¿Qué hay de la teoría fundamental? Entonces, tendríamos recolección de datos, organización de datos, análisis de datos y desarrollo de una teoría. Y por último, para la fenomenología, tendríamos la etapa descriptiva, una etapa estructural y la discusión del fenómeno que estamos estudiando. Respecto al análisis de datos, ¿cómo lo podemos comparar? Entonces, el método etnográfico, para este es necesario adentrarse en un grupo, aprender su lenguaje, sus costumbres y estar muy inmerso en esos aspectos que hacen único o identifican al grupo. Respecto a la etnografía virtual, se centra en los datos cualitativos utilizando métodos como entrevistas, como observaciones, como análisis de fuentes tanto primarias como secundarias, pues esto con fin de analizar el dato obtenido. Respecto por ejemplo, diseño e investigación, para el diseño e investigación, entonces hay como tres fases para la analítica de datos. Primero se validan, evitando que pues para comprobar si es fraude, protección, procedimiento o exhaustividad, como las características que se evalúan en esta fase. Como la segunda fase del análisis de datos es la edición de los datos, proceso en el cual es un proceso que nos ayuda a confirmar los datos proporcionados que estén libres de errores, es como una depuración. Y la tercera es la codificación de los datos. Esto es importante porque codificándolos podemos segmentarlos o categorizarlos en grupos para un mejor análisis. Es importante, pues también se asocia con la agrupación y la asignación de valores en respuesta a una encuesta. Ahora, para el caso de estudio, la investigación empírica es parte del análisis de datos, al igual que el análisis de los fenómenos contemporáneos. En cambio, para el método, ¿verdad? La teoría fundamentada utilizaremos como método comparativo constante, codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva para el análisis de datos y para la fenomenología utilizaremos como la lectura general de la descripción de un protocolo, delimitación de las unidades temáticas naturales, también como la determinación del tema central que denomina cada unidad temática que estamos pues, segmentando dentro del fenómeno pues, analizado. Y también tendríamos como la expresión del tema central en un lenguaje científico, también interpretación de los datos que son temas centrales de la unidad descriptiva, al igual que la interpretación de todas las estructuras pues particulares eh, que componen a una estructura general. Y por último tenemos una entrevista final con los sujetos de estudio que son importantes o partícipes del fenómeno estudiado. Bueno, algunas referencias bibliográficas las muestro a continuación. Y pues eso es todo. Muchas gracias por el espacio. Feliz noche.